Cada 11 de febrero conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El propósito de esto es recalcar el papel fundamental que desempeñamos las mujeres en la ciencia y la tecnología, buscando fortalecer nuestra participación en estas áreas, pero en igualdad de condiciones y con iguales oportunidades. Una manera de lograr lo anterior es destacar a las mujeres que dedican su vida a responder preguntas fundamentales en las diversas áreas del conocimiento. Mi nombre es Carol Rojas, astrónoma con especialización en comunicación y difusión de la ciencia, y los invito a disfrutar este documental realizado por el Observatorio Las Campanas de la Carnegie Institution for Science, continuación del estrenado en 2021 y que está disponible en la descripción de este video. En este nuevo documental, 3 científicas chilenas y 3 científicas norteamericanas nos cuentan sus historias, desafíos y cómo los han enfrentado. Mi investigación está centrada en entender o conocer, estudiar las regiones de formación de estrellas en galaxias que tienen poquito cantidad de ingredientes como el carbón y el oxígeno que permiten la formación del monóxido de carbono, que es lo que usamos para estudiar las regiones donde nacen las nuevas estrellas. My name is Alicia Weinberger, and I'm an astronomer at the Carnegie Institution for Science in the Earth and Planets Laboratory. I am interested in the formation of planets, mainly as an observational astronomer. My interests also span exoplanets, brown dwarfs, and cutting-edge astronomical techniques such as high spatial resolution imaging, infrared spectroscopy, astrometry, and instrumentation. I like to observe planets in formation, and that means looking at young stars and the raw materials that encircle them that are left over from the process of star formation and can go into the forming planets in a system. And I'd really like to know whether the solar system is typical. So far, it doesn't seem to be. And if it's not typical, why it's not. Why it is that the galaxy seems to have made such a huge variety of different kinds of planets, and why it is that some of them, like the Earth, wind up being habitable, and other systems seem to be composed of planets that are likely lifeless. When I'm not working, I like to read and spend time with my family, and I also work with scouting groups. Aparte de la astronomía, a mí lo que me encanta hacer, debo reconocer, es bailar. Me gusta mucho bailar, así que eso lo disfruto mucho. Ahora último en pandemia no lo he podido hacer. También me gusta nadar, me gusta leer y escuchar música. Esas son las otras actividades que también me apasionan, junto con este trabajo que lo disfruto enormemente de hacer astronomía. Y yo he sido una astrónoma observacional. Me encanta ir a los observatorios, tomar mis datos. No me he perdido una puesta de sol desde las campanas, las veces que he ido a las campanas. Realmente disfruto mucho estar ahí tomando mis datos y en los observatorios. My name is Munaz Alam, and I'm an astronomer studying exoplanets, or planets outside of the solar system. I'm originally from New York City, so I didn't grow up with the view of the night sky or looking up at the stars with a backyard telescope. So I found my interest in astronomy later in life, as I might say, when I was an undergraduate student studying physics. And it's there that I connected with a research group in the astrophysics department at the American Museum of Natural History and got my first glimpse of what it meant and what it felt like to be an astronomer. And through those experiences, I had my first try at a research project, which I enjoyed very much, and even got to go on my first observing run. And that's where I really fell in love with astronomy. It was my first time that I had ever seen a view of a dark night sky illuminated by hundreds of thousands of stars. And that's when I was hooked, and I knew that I wanted to do this long term. So currently I work on observations of the atmospheres of exoplanets using data from large ground-based telescopes and space-based telescopes like the Hubble Space Telescope, and very soon enough, once the data comes in, with the James Webb Space Telescope. And I'm really excited to learn more about the thousands of planets that we've already discovered and figure out what it's like on these other worlds.
Well, I've been interested in science as long as I can remember, and I don't think I ever seriously considered a career other than in science. So I always thought, who isn't excited by how vast space is and the lure of the unknown? I like to say that I'm just the kid who never grew up, because every kid I know is interested in astronomy. La verdad es que parece que yo tenía esta curiosidad desde muy pequeña porque me preguntaba cómo funcionaban estos puntitos luminosos que eran las estrellas, pero también me interesaba mucho cómo funciona la mente humana. Entonces postulé para estudiar astronomía, que en ese tiempo había que ingresar a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, que la Universidad de Chile solo ellos tenían astronomía como licenciatura, y también a medicina, con la idea de estudiar cómo funcionaba la mente. Finalmente me decidí por la astronomía, pero si no hubiera sido eso, a lo mejor hoy día estaría tratando de entender cómo funciona la mente. Cómo funcionan las cosas es algo que a mí me atrae mucho de siempre. Y no solamente cosas complejas, sino que también cómo funcionan cosas mucho más simples. Me formé en un colegio con números, donde en realidad las áreas de la ciencia no estaba tan valorada, porque creo que fui la única que di la prueba específica de ciencias de todo el liceo, un liceo de niñas. Porque no era fácil pensar, yo creo, en mis fechas, en mis tiempos, sobre la ciencia en sí como profesión. Después entré a la licenciatura en física en la Universidad Católica, estando en Santiago, porque leí en un diario que decía, vamos a dar énfasis en las licenciaturas. Y yo quería matemática, mucha matemática. Y ocurre de que después pensando que matemática era complicado para vivir. Conversé con mis padres y mis padres me dijeron, no, en realidad tendrías que casarte bien para poder hacer ciencia. En ese aspecto, en ese ámbito es que yo decidí estudiar la licenciatura en física, porque me gustaba mucho la física de partículas. Entonces entré ahí y me di cuenta el segundo año con un profesor de astronomía que nos mostró que la física de partículas estaba dentro de las estrellas, en forma natural, y mi hobby, que era mirar el cielo, se juntó con mi pasión de las ciencias y mucha matemática. Entonces seguí por ahí y de ahí no he abandonado lo que es la línea de investigación, de estudiar desde la física básica hasta por lo menos lo que es la formación de las grandes escalas del universo, con una derivación actual que tiene que ver con el área de gestión, para que esa pasión que yo tuve, esa posibilidad de estudiar una licenciatura, no se cierre en regiones. Pertenezco a una agrupación que es una organización cultural internacional que hacemos filosofía tanto de Oriente como de Occidente. Entonces yo ahí hago clases, a partir como de las 6:30 que termina mi jornada laboral, yo me hago cargo de la parte de biblioteca, de la parte de estudios de esta institución cultural que se llama Nueva Acrópolis, y ahí yo hago clases de filosofía. Enseño sobre Confucio, sobre Buda, estoy aprendiendo de simbolismo de todas las religiones, porque además yo soy alumna. De la parte de astronomía yo hago interacción de galaxias elípticas, ya sea en ambientes densos como los cúmulos de galaxias, o en ambientes más relajados como cúmulos dispersos o grupos. Yo estudié licenciatura en física con mención en astronomía en la Universidad Católica del Norte hace bastantes años ya. Y luego continué los estudios de posgrado, magíster en astrofísica en la Católica, donde conocí a un profe muy simpático, Marcio Catelán, y él creó una página que decía qué hacer después de la licenciatura. Y eso era súper útil para los estudiantes porque ahí podíamos ver qué oportunidades había. Y ahí había una oportunidad de un doctorado en una red de la Comunidad Europea, y yo me fui al nodo italiano de esa red y saqué mi doctorado enfocada en tratar de obtener el mayor retorno científico del telescopio James Webb. Lo que a mí más me gusta hacer es mezclar los datos observacionales con simulaciones o modelos computacionales del universo, específicamente para el inicio, cómo se creó desde el Big Bang en adelante, la formación de las primeras galaxias, primeras estrellas,
Y eso lo vengo haciendo desde el magíster, con distintas muestras de datos observacionales, siempre muestras que tienden a ser cada vez más grandes. La ciencia siempre ha sido mi pasión. En realidad yo he estado interesada por la naturaleza. Me acuerdo que tenía poquitos años, me tiraba de espalda ahí en el patio de mi casa y buscaba satélites. Estoy hablando del año 70 y tanto. Y había nada. Actualmente ahora mira y aparece algo y hasta hay mapas por aplicaciones para poder ver. Pero en esa época ya había uno que yo había descubierto. Y mi idea era encontrar cuándo volvía a pasar. Y lo encontré 2 veces, más o menos la misma órbita. Así que eso era para mí una pasión. Ir a saber de astronomía y todo. Pero me sentía con mucha facilidad para las matemáticas. Porque la coherencia de las matemáticas, donde uno encuentra que una ecuación que explica tanto, se reduce a 2 o 3 símbolos, es hermoso, es como arte, para mí tiene belleza. Y entré a las matemáticas y ahí al momento de decidir dije mejor la física porque tiene las 2 cosas. Retractores no, mi padre me apoyó, mi madre también, porque en esa época mi padre era la posición que decía, sí, vamos a apoyarte o no, mi mamá ahí al ladito apoyando a mi padre. Desde muy chica yo me di cuenta que mi motivación era hacia los números. Por ejemplo, cuando me daba miedo, incluso en el observatorio, mi manera de arrancar era contando y me sentía mucho más segura. Y siempre, me acuerdo, 10 años tenía y asociaba las notas musicales con números. Siempre he tenido como esa inquietud o curiosidad personal. Siempre me fue muy bien en las matemáticas. Cuando llegué a la enseñanza media tuve una profesora excelente, Laura Botero, en el Colegio San José. Y ella me involucró en su academia de astronomía. Y yo también empecé a participar mucho más, porque había mucho más que hacer, teníamos un telescopio, un laboratorio, entonces empezó como ya a definirse súper rápido mi perfil. Fue difícil, así como detractores, sí, hubo varios momentos duros y también que fue mi motivación por comunicar a la sociedad y que las niñas se involucren en la ciencia. Es que en el primer congreso que fui me dijeron que iba a buscar marido, por ejemplo, y lamentablemente ese tipo de cosas pasan y siempre hay un sesgo de género. So my name's Johanna Teskey, and I'm a staff scientist here at the Earth and Planets Lab in Washington, D.C. And I'm an astronomer, an observational astronomer for the most part. And so I use observations from ground and space-based telescopes to learn. My field of study is planets around other stars or exoplanets. I really liked writing and sort of did writing contests and thought maybe I would be a science writer because I also liked science. But I remember when I was taking what we call advanced placement courses, so sort of like college level courses, but they're for high school students, a literature version of that course, my teacher told me, well, if you like writing and you like science, maybe just become a scientist because scientists do writing and maybe you'll make more money if you're a scientist versus a science writer, which I don't actually know if that's true. But it is, I don't know the money part, but it is totally true that there's lots of writing in science, which I didn't really realize. And that once I get into it, that's also a part of my job that I enjoy. But I think also when I was in high school, I got really into Stephen Hawking. And I think, you know, images were coming down from the Hubble Space Telescope and they were just beautiful, but also, you know, made me curious about what's going on in these star forming regions and these beautiful nebulae, like what causes all these different colors that we see. And so actually in high school, my favorite subject was chemistry. I had a really, really good chemistry teacher all through my chemistry courses, the same woman. That, yeah, really made me think, well, maybe I can continue kind of combine these things that I am interested in, space and astrophysics, but then also learning about the compositions of things in chemistry. Some challenges, I think,
come about because doing research is hard. It involves asking and trying to answer questions that no one in the world knows the answer to. And so sometimes challenges can be internal, feeling like you're sitting down and working and focusing, and at the end of the day, you haven't made as much progress as you wish you had. Or sometimes you feel that you're not good enough, or maybe you're not cut out for the job. And then some of those challenges can be more external. And I think that we are now in 2022 moving toward a world where we're more accepting of women in STEM fields and the diversity of folks out there. But of course, that's not to say that this is universal. And so one of the challenges that I faced was in regards to not only me being a woman, but being a woman who wears a headscarf. I had visited an institute to give a research seminar. And at the end of the talk, I was approached by a faculty member who harassed me about my headscarf. And I handled it, I think, fairly calmly with her in the moment. But afterwards, I made sure to let my advisor at the time and the chair of my department know, and they took it very seriously and made a point to speak up on my behalf and support me. And so I was really grateful for that. And I think at the end of that, the woman who had approached me really understood kind of why she shouldn't have behaved that way. You know, I always felt that there weren't enough other women around. I would have preferred it if my classes had had more women, if I'd had more female professors, more female colleagues. I think it's also hard for everyone who wants to have work-life balance to achieve it. And I don't think that's unique to women, but I did have to take maternity leave twice when I had my kids, and I couldn't travel to the observatory for about a year after each one was born. Now we do remote observing to the telescopes, but we didn't have remote observing when my kids were born. So I was dependent on my colleagues to help me through those times, and I really appreciated how gracious they were. But I think that maintaining that work-life balance is always a challenge. Continually, the biggest struggle is keeping or trying to keep separate the contributions that I'm making to science from, my worth as a person. And I don't think our academic culture does a very good job of distinguishing those things. It places a lot of value on the product that you're able to produce, sort of understandably. That's a big part of being a scientist, the new discoveries you can make and papers you can publish. But there's a lot more to a person than that sort of output. And so, at least for me, it's sometimes hard to keep those things separate, and worrying about what other people think of me as a scientist then gets wrapped up with, well, what is my value as a person? And so I think that's really been the biggest challenge, and trying to not feel really, really bad when I don't know something or when I don't understand something. I have to constantly remind myself that part of my job and part of the reason I like this job is I get to learn new things. And I can't learn, I'm not going to know everything. And so part of learning new things is starting from zero sometimes. And so, but that continues to be a challenge, especially when there are so many people who are expert at the thing I'm learning, right? So just balancing that, I think, has been the hardest thing. But I know a lot of people who struggle with this. I think a lot of women do, but I know a lot of men do as well. It's kind of pervasive, I would say. Yo tenía en mi vida, cuando partí estudiando, dos pasiones y dos cosas que quería hacer. Quería ser astrónoma, pero también quería ser mamá. Y por lo tanto tenía muy claro de que la maternidad en las mujeres significa que uno tiene que tener una ventana biológica en la cual probablemente tiene que disminuir el trabajo académico y por lo tanto eso va a tener consecuencias después en la carrera académica futura. Pero si uno no es mamá en una cierta época, ¿no? Tiene ese calendario biológico, eso no lo puedes hacer con posterioridad. Por lo tanto, yo
tenía la convicción de que quería ser mamá, y si eso iba a significar que mi carrera académica se iba a ver disminuida, a mí no me importaba, porque el desafío era ponerme las pilas y trabajar una vez que hubiera cumplido el deseo de ser mamá y constituir una familia. Y bueno, así es, pues las mujeres tenemos que enfrentar ese desafío, y en el caso mío tenía la posibilidad, ¿no?, de encontraba también maravilloso esto de crear una vida nueva al interior de uno. Creo que es una experiencia única para las mujeres, y yo no me la quería perder. Sí, han habido varios desafíos. Uno de los más grandes es querer seguir invirtiendo 10, 12 horas diarias en mi trabajo y teniendo un hijo, estando embarazada, por ejemplo. Y mi hijo, o sea, se gestó de esa forma. Por ejemplo, no tuve mucho ni pre ni postnatal, porque no me quería desconectar de la academia, de la vinculación, de la investigación. Entonces, eso es difícil. Afortunadamente, hoy en día existen varios apoyos sororo de parte, por ejemplo, del gobierno, que uno pueda dejar a los niños, los jardines infantiles, y en personal yo tengo todo el apoyo de mi mamá y de mi papá, que ellos me ayudan con mi hijo, pero es difícil compatibilizar ambas cosas. La agrupación que se llamaba ALMA, Agrupación Latinoamericana de Mujeres para la Astronomía, y estaban pidiendo que ojalá se considerara espacios para la mujer casada con hijos, y yo totalmente sorprendida, porque yo con mis bototos, mis blue jeans, nada que ver con matrimonio, ni nada que ver con nada, yo totalmente centrada así, porque el ambiente es muy duro, podríamos decirlo. Y ahí me empecé a dar cuenta de que efectivamente uno como mujer quiere desarrollarse, tener hijos, y necesita tener esas facilidades. Y desde ahí, de chiquitita, empecé a fijarme que en el ambiente latinoamericano no es tanto sesgado en la astronomía, pero sí lo he visto en biología. Mi hermano es biólogo y me parece que por ahí hay un 80, un 20%, mucho más separado. Entonces, cuando nos metemos a todos a la ciencia, aparece muy poca mujer trabajando. Así que fui a estudiar y vi un estudio que decía de que en los anglosajones, en la astronomía, porque era mi ambiente, eran mucho más, sesgaban más que en Latinoamérica. Efectivamente, actualmente lo que pasa en Latinoamérica es que entra un 50% de mujeres al doctorado, al magíster, pero al momento de estar trabajando se va disminuyendo la cantidad de mujeres trabajando teniendo los cargos directivos, va bajando. En Estados Unidos se hizo un estudio y se calculaba de que estudios como estos, las áreas de las oficinas eran más chicas para las mujeres, los sueldos eran un poco más pequeños y el acceso que podían tener a titularidad o a dirección era más bajo. ¿Por qué se daba eso? No había una sola explicación, era lo que se llama una especie de machismo solapado. Esto funciona como una pirámide. Entonces, cada vez que uno quiere ir, digamos, avanzando en una sola variable, por ejemplo, tiempo, años que yo necesito para educarme, tengo que dejar otras cosas de lado para poder educarme. Muchas veces, muchas personas tienen que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y la ciencia en sí es casi incompatible, porque uno tiene que invertir más y más esfuerzo. En algún momento uno se agota. Hay muchas estadísticas que dicen exactamente lo mismo, que cada vez que una se va insertando, por ejemplo, en la academia o en las universidades, entran muchas más mujeres, pero no se gradúan más mujeres, se gradúan más hombres. Entonces, entre medio hay procesos que son naturales. Por ejemplo, quiero tener un hijo, una hija, quiero ser mamá. ¿Y cómo compatibilizo eso con los estudios? Viene siendo muy difícil. Ahora la ciencia también tendía a ser muy elitista. Entonces, se necesitan condiciones favorables para poder uno ser creativo y empezar a investigar, por ejemplo, o generar ideas muy nuevas.
Y lamentablemente eso no se da de manera muy natural. Si uno está trabajando y estudiando y tiene 16 horas diarias y las otras 8 son para comer, dormir y vestirse. Entonces, cuando uno no es lord, como era en tiempos antiguos, es difícil avanzar en investigación. Y eso es para todo, o sea, igualdad de género ahí, hombres y mujeres. Pero para las mujeres viene el proceso cuando una ya quiere consolidar una vida familiar y tenemos a los hijos que queremos criar. Ahí ya los tiempos se ven mucho más reducidos. Por razones culturales, hay muchas áreas como ciencia y tecnología donde el número de mujeres es muy pocas y por lo tanto no podemos hablar de igualdad en cuanto a número. Yo creo en que las oportunidades para mujeres y varones deben ser las mismas y estoy convencida de que el talento y las capacidades no tienen género. Y por lo tanto yo siempre he animado a que las jóvenes, las niñas piensen y vean de que se pueden dedicar a las carreras como ingeniería y astronomía y pueden, si siguen su deseo y su pasión, lo van a lograr, porque el talento y la capacidad la van a tener igual como cualquier otro varón. No por ser mujer van a tener menos capacidades. Entonces yo creo que hay que avanzar en que ciertas áreas que han sido tradicionalmente masculinas se abran tanto a las mujeres a querer ingresar en ellas como en el sistema varonil se acojan bien a las mujeres y que las oportunidades entonces sean iguales para hombres y mujeres. Y tenemos que avanzar en eso y tener algunas políticas para estimular y fomentar para que eso se vaya logrando. Y yo soy partidaria de que hayan políticas que privilegien por una época el incluir mujeres en las distintas áreas. Es muy necesario. I think it is so important for us to motivate and inspire young women and girls to study science. I think that having women in STEM fields is one way that we can have women contribute to something greater, but also to simultaneously for them to impact their communities in a unique way. And I think that one of the ways that we can start by supporting young girls and women in science starts beyond high school, very early on in the classrooms, like I'm talking first grade. We need to undo those kind of popular misconceptions that are embedded in society that girls aren't good at math or that boys are meant to build things. Those are kind of like the very beginnings of why we see the separation of young female students not pursuing STEM or not engaging in their interests in math and science. I absolutely think it's necessary to motivate girls, I mean, also boys, to pursue scientific careers. I think that we have to stress how creative and enterprise science is. I once was giving a birthday party for my then 2-year-old, and we were doing all kinds of activities because I was desperate to fill up, an hour with other 2-year-olds, and actually I'm terrified by a room full of 2-year-olds. So I had planned an excessive number of activities, and one of the other moms said to me, she said, "Oh, I thought you were a scientist, and I didn't realize scientists were so creative." And I was really shocked and taken aback from that, because we have to design our experiments, we have to design our observations, our tests, make our hypotheses, figure out how to test them. And that takes a lot of creativity. And that's something that the general public might not understand about what it means to be a scientist. We also have to communicate our work really clearly to colleagues, both through written and oral communication, because that's how other people know what we've discovered. And so there are a lot of skills that go into being a scientist that aren't typified by the stereotypes that one sees of scientists. So I think it's important to break those stereotypes, not just for girls, but also so boys know what to expect in science as well. But I think that
it's really important to have role models and to see people who look like yourself doing science. And it's very easy to make the wrong assumptions about what kinds of people do science if you only ever see one type of person doing it. I think I am very fortunate to have an arsenal of strong female mentors that are my support network. And if I were to name two kind of sources of inspiration for me, one, of course, is Nancy Grace Roman, who is known as the mother of Hubble. She was involved in the planning of the Hubble Space Telescope and had leadership positions at NASA. And I did my PhD thesis work using Hubble data, and it's just so cool to know that this workhorse instrument that has absolutely revolutionized our understanding of the universe had a really strong, amazing woman behind it. And then my other inspiration is my original inspiration, Dr. Jensen, my high school physics teacher, who was the first woman who had a PhD in physics that I met, and the first person who really inspired me to pursue physics and to pursue my interest in science unhindered. Was growing up, I was really obsessed with Marie Curie. And read a lot about her and her daughter. And so drew a lot of inspiration from that story and model of doing science, which I'm sure in my mind is a little bit of a caricature, because when I think of that, it's like very nose to the grindstone and like putting your science above everything, and hours and hours and hours in the lab, which absolutely influenced how my trajectory and how I've thought about my work for a long time. But as I'm trying to soften that or expand that a little bit, and actually someone who's played a huge role in my life has been Alicia Weinberger. I mean, she has been a mentor and advisor to me since college. And I think part of the reason I really look up to her is because, and I don't know if she would say this, but I always saw her as having a good balance, or at least some balance, between work and her outside life and family. La Jocelyn Bell, que bueno, ella descubrió, digamos, los pulsares, son estrellas súper particulares, y cuando ella lo hizo bajo estaba durante su doctorado, una supervisión de su doctorado, y le decía, los anotaba como Little Green Man 1, así, hombre verde 1, hombre verde 2, y que eran distintos sonidos pulsantes que ella pensaba, bueno, los que estaban ahí decían, claro, son alienígenas, y en el fondo yo creo que ella sabía que no, pero sí era algo muy particular, entonces la sigla ahí era así. Y bueno, ella tomó esos datos y lo descubrió. Para mí es alguien realmente admirable y alguien, un modelo también a seguir. Yo les recomiendo que vayan a buscar modelos y referentes femeninos, si estamos hablando de una niña que quiere buscar por ese lado, o masculinos, si es un joven que quiere estudiar la ciencia de otros años. Gente que hizo impacto en la historia y cómo lo hicieron. Si leen un poquito, hay mucha bibliografía en internet de casos espectaculares de personas que, siendo simples, que nunca salieron de su pueblo, que nunca hicieron y consiguieron identificarse con una idea, se enamoraron de la idea y la llevaron a cabo. Creo que eso es importante, darse cuenta qué impulsa para encontrar en cada uno qué es el motor, qué es lo que te mueve. ¿Con qué uno se levantaría a las 6 de la mañana y lo haría todos los días a esa hora? Y si eso es ciencia, no lo dejen, porque ese camino es maravilloso. Well, we've definitely made progress. I think under 15% of my graduating class, of my PhD class, were women. And I think the numbers are more like 40% of astronomers now getting PhDs are female. So there's definitely been progress just on numbers. And there's also been progress in hiring those women into senior positions. And so I think it would be a very sad department these days that didn't have any women on its faculty. Not saying that there aren't any. I still count the number of women speakers on a program or the number of women attendees at a conference when I go to one. Perhaps it's ingrained habit, but it's also because I want to make sure that we're advancing the careers of women at the same rate as men. So by doing important
things like inviting them to conferences, inviting them to speak. I still see the occasional meeting that is not doing a good job of broadening or diversifying its speaker list. I think there's probably work to do still on family leave policies, particularly in the United States, that make it difficult to, raise young children. The pandemic, there's been a lot of research on how the pandemic has been bad for female researchers, primarily because they wind up with more of the childcare burden. So my husband has always been amazing at sharing the burdens of child rearing with me, and he's probably a big reason why I was able to do the work that I did when my kids were really little. But I really feel for everyone in the pandemic who had small children at home, who had to balance caring for them and trying to work at the same time. Creo que hay en estos momentos un cambio global. Y los cambios globales, porque cuando hablamos de esto de los derechos de la mujer, no estamos hablando solo de Latinoamérica, o no estamos solamente del mundo anglosajón, o de la India, de África. En estos momentos lo estamos hablando de todo el mundo. Por lo tanto, ese cambio global puede haber ahora mucho ruido, que nos vamos a un extremo, que de otros quieren volver a lo antiguo, pero es un cambio. Y cuando uno mira en la ciencia, siempre está un estado sólido, energía, y cambia de estado líquido. Y así energía, entonces ese cambio natural también pasa. Estábamos con un estilo rígido, le hemos puesto energía, estamos en el momento de la energía y nos vamos a convertir en otro estado. Y ahí viene la tranquilidad. Y creo que ese estado de ser los hombres y las mujeres complemento, como sea lo que vamos a llegar, todavía estamos por llegar. Y el mensaje creo es que nunca se ha conseguido este cambio de transición de fase de un elemento a otro con energías que son muy fuertes o energías que son muy diluidas. Son energías en el tiempo, van avanzando. Por lo tanto, para que lleguemos a ser ese mundo en el cual realmente hombres y mujeres sean de la naturaleza que les corresponde ser y aplicando los géneros que les corresponda ser, falta tiempo todavía para ir decantando. And there are lots of programs out there for elementary, grade school, and high school students to have exposure to STEM fields, to research, and to coding. And these are great programs that can help foster interests, but we need to continue to do programming and mentorship activities that can plug the leaky pipeline. And so we really need to make sure that we're supporting women not only throughout high school and college, but beyond in graduate school and even after that as well. Démosle, hay que hacerlo, es algo mucho más de base que las otras carreras. Es el crear y generar un pensamiento lógico, estructurado, que les va a servir para todos los aspectos de la vida, no necesariamente el estar en una carrera científica o si después de 1 o 2 años ustedes deciden moverse, van a aprender una forma de ver la vida y de ver cómo funciona el mundo, muy distinto a lo que uno está normalmente acostumbrado, porque la lógica científica, el método científico como uno trabaja, te obliga a reaccionar de otra forma frente a los problemas. Y uno se acostumbra, aunque por muy compleja sea la situación, a encontrar una solución. Si les gusta la ciencia, si les atrae hacer ingeniería, si les atrae hacer actividades que habitualmente se han dicho masculinas, no escuchen. Si a ustedes les interesa, sigan adelante. Lo que ustedes hagan con pasión, con entrega y con dedicación, las va a llevar al máximo de sus capacidades.